saludo, soy Judith Robles, concejala de Cultura y Festas de la Llagosta. Estamos preparando con muchísima ilusión y muchísimas ganas este 90 aniversario. Os invitamos a todos y a todas a celebrarlo con nosotros el día 30 de mayo. Será a continuación de la inauguración de la Masía de Can Baqué y esperamos poder celebrar con todos vosotros este día tan especial. Es muy importante celebrar este 90 aniversario porque toda la gente de la Llagosta merece un día de celebración, tanto de todos los que pasaron un día por la Llagosta y que vinieron un día buscando un futuro mejor, como para todos los que viven ahora en la Llagosta y queremos disfrutar y hacer un homenaje para compartir todos y todas este día tan especial. La Llagosta, como tal, ya lo vemos en Fiesta Mayor y lo vemos en todos los días especiales del año, es un pueblo con muchísima identidad, como bien sabéis, y para toda la identidad del pueblo significa el poder celebrar este sentimiento de pertenencia al pueblo, de celebrar conjuntamente en hermandad con todos los vecinos y vecinas y el sentimiento de poder estar todos juntos en un día tan importante y celebrar que llevamos 90 años de historia y que queremos hacer mínimo 90 años más. La programación del 90 aniversario es durante todo el año 2026, tenemos pequeñas actividades tanto de entidades como de ayuntamiento. De entidades hemos tenido tanto la Trobada Llagantera como ahora tendremos en breve el aniversario del 50 aniversari también de Gitanas amb 90 anys de la Llagosta y tendremos la fiesta grande, el día más especial para toda la población, que será el 30 de mayo, en el cual celebraremos estos 90 años, lo ligaremos a la 6ª Mostra d'Entitats del municipio y a la inauguración de la Masía de Can Baqué. Dentro de la programación del 90 aniversario haremos también la creación de un libro de memoria del municipio. Más allá de toda la historia del pueblo, también queremos que participen toda la ciudadanía y todas las entidades para ver toda la historia de hacia dónde vamos, de dónde venimos y cómo eran nuestras calles y nuestros vecinos hace 90 años, hace 50, hace 10, para también poder tener un poco de referencia histórica de toda nuestra familia y de todos nuestros vecinos. Tenemos unos audiovisuales que estamos trabajando conjuntamente con las AFAS y con las escuelas del municipio, en el cual se trabaja todos estos 90 años de manera intergeneracional con todos los alumnos y alumnas del municipio. Lo enlazamos con el 90 aniversario para darle esta importancia y para que también todo lo que es el asociacionismo de educación tenga protagonismo también y que todo el mundo pueda hablar de lo que supone para la Llagosta el celebrar estos 90 años. La idea de hacer esta inauguración de la Masía de Can Baqué y enlazarla al 90 aniversario es una idea que surgió tras hacer esta recuperación y esta restauración del pueblo para el pueblo. Queremos devolver al pueblo este equipamiento cultural en el que se ha convertido la Masía de Can Baqué para que todo el pueblo pueda disfrutarlo. Se va a convertir en un equipamiento municipal, el cual va a ir ligado a la escuela, a la CAM, al Centre d'Arts Municipal, pero más allá de ahí vamos a tener también unas aulas de exposición y queremos vincularlo al 90 aniversario para que todo el mundo pueda aprovechar y ver esta inauguración de la Masía y también celebrar conjuntamente este 90 aniversario. La Masía de Can Baqué siempre ha sido un lugar de paso para todo el mundo que pasaba anteriormente por toda esa avenida y por la carretera de Barcelona sobre todo. Y al final es un equipamiento muy importante para el municipio. Lo vamos a tratar ya como equipamiento municipal para poder hacer diversas actividades, tanto para entidades como para escuelas, como para todo aquel que necesita hacer algo para el pueblo, algo significativo, y queremos darle ese valor sentimental de identidad, como hemos comentado también con el aniversario, y relacionarlo al final con algo que es también sentimiento y forma parte del municipio, y por eso creemos que el lugar es estratégico. Es un equipamiento que va a estar cerca, como hemos comentado, de otro equipamiento como es el Turó, y queremos también reactivar toda aquella zona de la Llagosta, que es la zona más antigua, y que también tenga su protagonismo. Hemos hecho conjuntamente tanto muestra de entitats como inauguración y 90 aniversario porque creemos que es un día muy importante para darle importancia y darle ese protagonismo a todas las entidades del municipio que han estado durante todos estos 90 años y sobre todo las que están ahora y quieren poder aportar su granito de arena. La muestra de entitats, como ya sabéis, es un acto que se hace bianualmente, coincidía justamente con este año y lo hemos querido relacionar para que también aprovechemos y podamos ver de cerca qué nos ofrecen cada entidades, que nos hagan pequeños tastets y pequeños talleres de cada entidad y podamos también acercarnos para todos aquellos que quizá no conocen todas las entidades del pueblo, para que puedan ver que tenemos muchísimas entidades en el municipio, tenemos más de 15 actividades y más de 16 entidades que van a participar
Y queremos enlazarlo todo y hacerlo conjuntamente para que todo aquel que le apetezca se acerque a las entidades, también puedan formar parte de ellas en un futuro y también puedan disfrutar de toda la programación y todas las actividades que hemos llevado a cabo durante el día 30 de mayo. Sí, será un papel protagonista, queremos que las entidades tengan el papel más protagonista durante ese día, que sobre todo que se hagan ver y que más allá de formar parte de todos estos 90 años, que sientan también que son importantes para el municipio y que son importantes sobre todo para este 90 aniversario. Durante el 30 de mayo iniciaremos la jornada del aniversario con una inauguración y con una visita guiada por Can-Baqué para que todo el mundo que quiera pueda entrar, pueda ver qué tipo de equipamiento es, pueda ver qué es lo que hemos conseguido como municipio todos conjuntamente, porque no hay que olvidar que ha sido un proceso participativo también, y podamos ver durante todo el aniversario, durante todo el día, este equipamiento y cómo se nos ha devuelto al pueblo de manera participativa. Más allá de esta inauguración, luego arrancaremos con toda la jornada de actuaciones, de parlamentos, sobre todo también tendremos actuaciones de las entidades del municipio, de la Escuela de Música, inauguraremos un himno como del 90 aniversario que ha preparado la CAM de la Llagosta, y de esta manera también hacer sinergia entre la Escuela de Música del municipio y todas las entidades del municipio. La cultura hace de pegamento de la sociedad, sobre todo de la Llagosta. Ya, como he comentado, ya vemos en Fiesta Mayor y en actos importantes cómo nos unimos y cómo salimos a la calle a celebrar y a estar juntos en días tan importantes. Y cómo no, el día del 90 aniversario no podía ser de otra manera. Lo relacionamos con cultura, con entidades de todo tipo, no solo de cultura, pero lo relacionamos con este asociacionismo y este sentimiento y esta identidad del municipio. La cultura hace que todos podamos participar, que todos nos conozcamos, que todos compartamos estos momentos y abanderemos el sentimiento de ser parte de la Llagosta. Con mucha ilusión, con mucha ilusión. Yo llevo 30 años en la Llagosta y el poder haber visto de cerca toda la gente que ha participado de estos 90 años, todo el homenaje que hemos hecho desde otras áreas a todas las personas que han hecho también 90 años este año, el ver cómo históricamente hemos tenido tantas entidades y cómo todo el mundo se ha volcado en ofrecernos fotos, en ofrecernos recuerdos, en querer formar parte de una u otra manera de este aniversario. Es muy bonito, es muy emotivo sobre todo, y la verdad que es todo un orgullo para mí poder estar ayudando a organizar este evento. A ver qué preparamos, tenemos muchas ganas también, tenemos la vista en el centenario, es algo muy importante, somos un pueblo joven dentro de lo que cabe, pero estamos poniendo el listón muy alto para celebrar también un centenario como se merece la Llagosta.